Nadie escucha a un hombre al que consideran loco hasta que el cielo se vuelve negro. En el corazón del cinturón maicero de Nebraska, Jonathan Paul era el hazmerreír del pueblo. Un agricultor que criaba avispas en lugar de rociar pesticidas. Se burlaban de sus campos descuidados. Escupían cerca de sus botas. Pero cuando una plaga imparable de pulgones mutados arrasó el condado, convirtiendo 10.000 acres de cosechas doradas en una masa negra y podrida, las risas se detuvieron. Porque en medio de aquel desastre, solo la granja de Jonathan seguía verde. Esta es su historia. El pueblo de Oak Haven, Nebraska, era un monumento a la agricultura química moderna. Desde el límite del condado hasta la oxidada torre de agua de la plaza principal, el paisaje era una cuadrícula geométrica de perfección. El maíz crecía en líneas rectas como cuchillas, genéticamente modificado, tratado químicamente y mantenido de forma agresivamente estéril. La tierra allí no olía a suelo fértil. Olía a amoníaco anhidro y a pesados compuestos organofosforados. Aquel era el imperio de Thomas Granger, un magnate agrícola de tercera generación cuya empresa, Granger Agricorp, poseía o arrendaba cerca del 70% de las tierras cultivables del valle. Y luego estaba Jonathan Paul. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La granja de Jonathan era una espina clavada en medio del impecable imperio verde de Granger. 200 acres que destacaban como una anomalía. Para un observador inexperto, la propiedad parecía abandonada desde hacía una década. Grandes franjas de flores silvestres, cardos y algodoncillo crecían sin control alrededor del perímetro. En lugar de las enormes cosechadoras John Deere guiadas por GPS que recorrían las tierras de Granger, la entrada de Jonathan estaba llena de extrañas tiendas de malla blanca y cajas de madera que emitían un inquietante zumbido. Los habitantes del pueblo lo llamaban el granjero de los bichos. Y no era precisamente un cumplido. Una sofocante mañana de martes a principios de julio, Jonathan empujó la puerta de cristal del restaurante de Anna, el lugar donde los agricultores se reunían para tomar café amargo y comparar rendimientos de cosecha. La campanilla sobre la puerta sonó y, casi de inmediato, el murmullo de las conversaciones se apagó. Jonathan parecía completamente fuera de lugar. Era un hombre delgado y curtido de finales de los 40 años, vestido con pantalones de lona manchados de tierra y una vieja camiseta universitaria descolorida. Del cuello le colgaba una enorme lupa sujeta por una gastada cinta. Se sentó en el extremo más alejado de la barra. Anna, una mujer cuya amabilidad solía verse superada por su deseo de evitar dramas locales, le sirvió una taza de café negro sin decir una palabra. «Ten cuidado, Anna». Una voz potente resonó desde uno de los reservados del fondo. «Revisa sus bolsillos antes de que se vaya. Capaz que libera una nube de langostas dentro de tu vitrina de tartas». Una explosión de risas ásperas recorrió el local. El que hablaba era Hank Sullivan, el jefe de campo de Thomas Granger. Hank era un hombre enorme, con los antebrazos permanentemente manchados por fluidos hidráulicos y residuos de pesticidas. Jonathan ni siquiera se dio vuelta. Se limitó a mirar su café. «Buenos días, Hank. Las poblaciones de coccinélidos en tu sector sur están desplomándose. Estás usando demasiado neonicotinoide. Estás eliminando a las mariquitas». Hank se levantó de golpe y estrelló su pesada taza de cerámica contra la mesa. Las risas desaparecieron al instante. «No necesito clases de agricultura de un tipo cuyo maíz parece un campo lleno de maleza, Jonathan. El año pasado obtuvimos 200 bushels por acre. ¿Cuánto produjo tu santuario de insectos? Apenas 120. El rendimiento no lo es todo cuando el suelo está muerto», respondió Jonathan con calma, girándose por fin para mirarlo. «Estás construyendo un vacío biológico, Hank. Estás matando todo lo que vive en el campo, lo bueno y lo malo. Cuando aparezca algo que tus químicos no puedan eliminar, no quedarán depredadores naturales para detenerlo. Arrasará este valle como un incendio forestal». Hank sonrió con desprecio mientras se acercaba.
Tenemos químicos capaces de derretirle las alas a una mosca a 50 pasos de distancia. Estamos perfectamente. ¿Por qué no vuelves a acariciar tus escarabajos, profesor? El insulto dolió. Sobre todo porque tocaba una herida real. 10 años atrás, Jonathan no era un agricultor arruinado. Era el Dr. Jonathan Paul, un reconocido entomólogo investigador de una prestigiosa universidad agrícola del Medio Oeste. Había trabajado bajo la dirección del famoso Dr. Harrison Caldwell, desarrollando sistemas biológicos de control de plagas. Pero cuando sus investigaciones demostraron que las grandes empresas agroquímicas estaban destruyendo ecosistemas esenciales y creando superplagas resistentes a los pesticidas, los fondos de la universidad comenzaron misteriosamente a peligrar. El Dr. Caldwell sacrificó a Jonathan para salvar su propio departamento. Desacreditado y despojado de su laboratorio, Jonathan se refugió en el único lugar que le quedaba, la deteriorada granja de su difunto abuelo en Oak Haven. Durante la última década había transformado aquella propiedad en un gigantesco laboratorio viviente. Plantó setos para crear microclimas. Crió millones de pequeñas avispas parasitoides dentro de sus carpas de malla. Intentaba demostrar, a escala comercial, que la naturaleza podía equilibrarse sola sin intervención tóxica. Pero su cuenta bancaria se vaciaba. El pueblo lo marginaba. Y Thomas Granger llevaba años intentando comprar sus tierras para arrasarlas y sembrar más soja modificada genéticamente. Jonathan terminó su café, dejó un billete arrugado sobre la barra y salió al sofocante calor del verano. Miró hacia el horizonte. Los aviones fumigadores ya sobrevolaban los campos de Granger como buitres mecánicos. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco de vidrio. Dentro, golpeando frenéticamente las paredes transparentes, se arrastraba un insecto verde pálido. Lo había encontrado la noche anterior en el borde de una de las propiedades de Granger. Era un pulgón ruso del trigo. Pero algo estaba mal. Su exoesqueleto era anormalmente grueso. Se movía con una energía frenética e inquietante. Jonathan sintió un nudo helado cerrarse en su estómago. El vacío que Hank y Granger habían creado ya no estaba vacío. Algo estaba entrando en él. Para la primera semana de agosto, la ola de calor había convertido la tierra de Nebraska en porcelana agrietada. Era el tipo de sequía que ponía nerviosos a los agricultores convencionales. Pero Granger Agricorp tenía bolsillos profundos y enormes sistemas de riego que funcionaban día y noche, extrayendo miles de galones del acuífero Ogallala, cada vez más agotado. A simple vista, los campos de Granger seguían pareciendo un océano verde. Pero Jonathan, mientras recorría el perímetro de su propia tierra, podía escuchar la diferencia. Un maizal sano tiene un sonido particular. Un susurro. Una respiración. El diminuto zumbido de millones de engranajes vivos trabajando al mismo tiempo. Los campos de Granger estaban en silencio. No había grillos. No había abejas. No había crisopas. Era un silencio químico y estéril. Hasta que comenzaron los rumores. Todo empezó como una leve decoloración en las hojas inferiores del bloque oriental de maíz de Granger, el sector 4. Hank Sullivan lo detectó durante una inspección rutinaria con drones. Pequeñas manchas amarillas que se curvaban hacia adentro. Supuso que era una deficiencia normal de potasio causada por el calor. Ordenó una fuerte aplicación de fertilizante sintético mezclado con su pesticida organofosforado habitual, por si acaso. Pero 3 días después, las manchas amarillas se habían vuelto negras. Una sustancia espesa y pegajosa cubría los tallos. Era melaza, el residuo producido por los pulgones al alimentarse. Y creciendo sobre esa melaza apareció un moho negro que asfixiaba las plantas al bloquear la luz solar. Hank entró personalmente al campo. Cuando apartó la vaina de un tallo moribundo de maíz, retrocedió horrorizado. Miles de cuerpos verde pálidos se agitaban en la grieta. Era una infestación como jamás había visto. Los pulgones se amontonaban unos sobre otros, drenando la savia de las plantas a una velocidad aterradora. Golpéenlos otra vez,
ordenó Thomas Granger aquella misma tarde desde su oficina climatizada con vista a la plaza principal. Granger parecía tallado en caoba de lujo. Siempre impecablemente vestido, incluso bajo el calor sofocante del verano, llevaba un reloj plateado que costaba más que el tractor de Jonathan. Dupliquen la concentración. Usen los piretroides. Señor Granger, ya estamos cerca de los límites legales establecidos por la EPA, advirtió Hank mientras se secaba el sudor de la frente. Si duplicamos la dosis, podríamos quemar nosotros mismos el cultivo. No me importa, espetó Granger. Tenemos contratos millonarios con las plantas de etanol de Chicago. Si el sector 4 falla, perderemos millones. Arrasen el campo. Mientras Granger se preparaba para declarar una guerra química total, Jonathan permanecía sentado dentro de su mayor insectario, observando a través de un microscopio. Había pasado la última semana realizando pruebas sobre el pulgón que encontró. Los resultados lo aterraron. Tras años de exposición repetida a dosis subletales de la mezcla de pesticidas utilizada por Granger, aquella población específica de pulgones había sufrido una rápida evolución forzada. Habían desarrollado una resistencia enzimática capaz de descomponer las toxinas sintéticas antes de que alcanzaran su sistema nervioso. Y lo peor era que Granger había eliminado todos los insectos depredadores naturales. Arañas. Avispas parasitoides. Mariquitas. No quedaba ninguno. Aquellos superpulgones no tenían enemigos naturales en todo el valle. Podían reproducirse de forma asexual, dando a luz nuevas crías cada pocos días. Eran una bomba biológica de tiempo. Y el contador acababa de llegar a cero. La noche de aquel jueves, Oak Haven celebró su reunión mensual en el gimnasio de la escuela secundaria. Las gradas estaban llenas. El calor tenía a todos tensos. Pero Thomas Granger permanecía de pie frente al podio, proyectando una imagen de absoluta autoridad y calma. Thomas. La voz de Jonathan atravesó el aire estancado del gimnasio. Granger suspiró y apretó los bordes del atril. Jonathan, estamos en medio de una actualización financiera. Si esto es otra queja sobre nuestros productos químicos afectando tus preciados dientes de león. Tienes un brote en el sector 4, interrumpió Jonathan mientras avanzaba por el pasillo central. Los agricultores se removieron en sus asientos y comenzaron a murmurar. Hank Sullivan se tensó de inmediato, clavando la mirada en Jonathan. Tuvimos un pequeño problema de plagas que ya fue solucionado, respondió Granger con suavidad. No lo solucionaste. Lo alimentaste. Jonathan se detuvo frente a las gradas. Levantó una carpeta llena de fotografías microscópicas y gráficos de datos. Esto no es un pulgón común. Es una mutación resistente a los organofosforados. Tus piretroides no los están matando. Solo están eliminando a los pocos insectos depredadores que aún quedan en el suelo. Estás despejando el campo de batalla para el enemigo. ¿Te has vuelto loco? Gritó Hank mientras avanzaba hacia él. Rociamos ayer. Esta mañana caminé por ese campo. Los insectos están muertos. No están muertos. Están inactivos, replicó Jonathan, perdiendo por primera vez su habitual calma. Han desarrollado una cutícula más gruesa y cerosa. El químico los derriba, pero no los mata. En 48 horas volverán a activarse y comenzarán a reproducirse a 4 veces su ritmo normal debido al estrés provocado por el pesticida. Si no aíslan el sector 4 y lo queman esta misma noche, se extenderán por todo el valle en menos de una semana. Un pesado silencio cayó sobre el gimnasio. Durante un instante, una sombra de duda cruzó los rostros de los agricultores. Jonathan era excéntrico. Pero también recordaban que alguna vez había sido un científico brillante. Entonces Thomas Granger soltó una lenta carcajada cargada de desprecio. ¿Quemar mis cultivos? Negó con la cabeza mientras seguía riendo. Luego observó al público. Escúchense. Están permitiendo que un hombre que vive en una choza y cría insectos les diga cómo cultivar la tierra. Un hombre que fue expulsado de su universidad por fraude.
Granger se inclinó hacia el micrófono. Jonathan, mis cultivos están perfectamente. Mi empresa está perfectamente. Lo único que se está pudriendo en este pueblo es la granja de tu abuelo. Ahora siéntate o el sheriff Miller te acompañará a la salida por alterar el orden público. El sheriff Miller, que permanecía junto a las puertas del gimnasio, apoyó una mano sobre el cinturón. Jonathan observó el mar de rostros frente a él. Vio burlas. Vio lástima. Pero nadie veía la verdad. Lo perderás todo, Thomas. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro que, de algún modo, atravesó toda la sala. Y arrastrarás a este pueblo contigo. Jonathan se dio media vuelta y abandonó el gimnasio. Las risas de Granger lo siguieron hasta su camioneta. Jonathan se equivocó en una sola cosa. Los pulgones no tardaron 48 horas en despertar. Tardaron 36. La mañana del sábado, Hank Sullivan condujo su camioneta plateada hasta el borde del sector 4. Bajó del vehículo sosteniendo un vaso de café del restaurante de Anna. Pensaba verificar los resultados de la fumigación e informar a Granger. Mientras avanzaba entre las altas filas de maíz, sus botas resbalaron sobre algo viscoso. Miró hacia abajo. El suelo no estaba simplemente húmedo. Brillaba. Frunció el ceño y apartó una enorme hoja verde. La respiración se le cortó. El tallo estaba completamente negro. Parecía cubierto de alquitrán. La melaza pegajosa era tan abundante que goteaba desde las mazorcas como si fuera lluvia. Y sobre aquella planta moribunda se agitaban decenas de miles de pulgones. Ya no eran verde pálido. Ahora tenían un enfermizo tono gris oscuro, hinchados por la savia que consumían. Hank retrocedió tambaleándose y dejó caer el café. Comenzó a correr entre las hileras. Cada planta. Absolutamente cada planta en varios metros a la redonda estaba infestada. El maíz no solo estaba muriendo. Estaba siendo devorado vivo. El pánico comenzó a extenderse. La respuesta de Granger Agricorp fue rápida, brutal y completamente equivocada. Negándose a aceptar la derrota, Thomas Granger utilizó toda su influencia para obtener una autorización de emergencia que le permitirá utilizar un pesticida sistémico extremadamente tóxico, un compuesto tan potente que había sido prohibido en la Unión Europea. Para la tarde del domingo, una flota de avionetas fumigadoras amarillas descendió sobre Oak Haven. Volaban tan bajo que resultaban aterradoras. Gigantescas nubes blancas de veneno se extendieron sobre miles de acres. El olor del valle cambió. Ya no olía a maíz dulce. Olía al aroma metálico y agresivo del ácido de batería. Para Jonathan, aquella ofensiva química fue una agonía. Tuvo que instalar enormes purificadores de aire dentro de sus insectarios y cubrir con pesados plásticos los setos más vulnerables para protegerlos de la deriva tóxica que transportaba el viento. Trabajó toda la noche empapado en sudor mientras escuchaba el zumbido de los aviones sobre su cabeza. Resistan. Caminó entre fila tras fila de recintos de malla. En su interior había millones de pequeñas avispas parasitoides. Jonathan había dedicado 3 años a cruzarlas selectivamente para que pudieran atacar exactamente el grosor de cutícula desarrollado por aquellos pulgones mutados. Era el trabajo de toda su vida. Su arma biológica. Durante 3 días después del ataque químico masivo de Granger, el valle quedó sumido en un silencio inquietante. El pueblo entero contuvo la respiración. El restaurante de Anna se llenó de conversaciones nerviosas. ¿Funcionó? ¿Granger logró salvar la cosecha? La respuesta llegó el jueves por la mañana. El pesticida había devastado el ecosistema local. Petirrojos y gorriones muertos aparecían por las aceras de la calle principal. El arroyo del pueblo corría cubierto por una espuma tóxica. Pero los pulgones prosperaban. El choque químico había activado un mecanismo extremo de supervivencia. Las plagas comenzaron a reproducirse de manera explosiva. Salieron del sector 4 como una plaga bíblica. El viernes ya habían cruzado la carretera del condado. El sábado estaban destruyendo las granjas independientes de la zona oeste.
Los cultivos colapsaban a una velocidad aterradora. El moho negro asfixiaba el maíz. Los tallos se partían bajo su propio peso. Acres y acres de maíz verde se transformaban en extensiones negras de lodo putrefacto. El olor de la descomposición cubría Oak Haven como un sudario. Granger perdía millones de dólares cada hora. Desesperado, ordenó a sus equipos terrestres recorrer los campos con pulverizadores, liberando químicos indiscriminadamente. Pero los tractores quedaban atrapados en aquella masa viscosa y podrida. Las ruedas giraban inútilmente. Finalmente, Hank Sullivan renunció. Arrojó las llaves contra el pecho de Granger y abandonó el pueblo, negándose a hundirse junto con el barco. La plaga era absoluta. Oak Haven estaba frente a una bancarrota agrícola total. Excepto en un lugar. El martes siguiente, Thomas Granger, con aspecto agotado, el traje arrugado y empapado de sudor, conducía sin rumbo por las carreteras rurales. Ya no soportaba contemplar su imperio destruido. Dondequiera que mirara solo veía campos negros y muertos extendiéndose hasta el horizonte. Cuando llegó a la colina del viejo camino del molino, pisó los frenos con fuerza. La camioneta derrapó sobre el polvo. Granger se quedó inmóvil mirando a través del parabrisas. La mandíbula le temblaba. Allí, rodeada por un océano de podredumbre negra, se encontraba la granja de Jonathan Paul. Era una fortaleza esmeralda. Los altos setos de flores silvestres seguían firmes. Y dentro de aquella barrera, el maíz de Jonathan se elevaba más de 3 metros de altura. Las hojas eran anchas, brillantes, perfectamente saludables bajo el sol abrasador. Granger bajó del vehículo. Avanzó hacia el límite de la propiedad como un hombre hipnotizado. Al acercarse, notó una especie de neblina flotando sobre los cultivos. No era humo químico. Era movimiento. Millones de diminutos puntos brillantes danzaban bajo la luz del sol. Eran las avispas de Jonathan. Las había liberado una semana atrás. Y ahora inundaban los campos. Granger observó fascinado y horrorizado mientras llegaba hasta la cerca. Se inclinó sobre una hoja de maíz. Un pulgón mutado avanzaba lentamente por el tallo. De pronto, una microscópica avispa aterrizó sobre él. Lo picó. Depositó un huevo. Y se marchó. El pulgón quedó inmóvil. Condenado. En pocos días se convertiría en una momia seca y una nueva avispa emergería de su interior para continuar la cacería. La granja de Jonathan no estaba sobreviviendo a la plaga. Se había convertido en un arma contra ella. Granger apretó la cerca metálica hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El loco de Oak Haven había tenido razón. Y él lo había destruido todo por negarse a escuchar. Son hermosas, ¿verdad? Granger dio un respingo. Jonathan estaba a pocos metros de distancia. Vestía la misma camiseta descolorida. La lupa descansaba sobre su pecho. Sostenía una caja de madera vibrando de vida. El orgullo de Granger luchó contra su desesperación. Miró a Jonathan. Luego observó sus miles de acres destruidos. ¿Cuánto? Su voz salió rota. ¿Cuánto quieres por esos insectos, Jonathan? Dime tu precio. Los necesito. Los necesito ahora mismo. Jonathan contempló al magnate derrotado. Después miró el valle negro y devastado que la arrogancia de Granger había creado. No están en venta, Thomas, respondió con suavidad. Un ecosistema no se compra. Hay que ganárselo. El olor de 30.000 acres de maíz podrido fue algo que Oak Haven jamás olvidaría. Era un hedor fermentado y sofocante que se adhería a la ropa, se colaba bajo las puertas y dejaba un sabor amargo en la boca. En apenas 2 semanas, la economía agrícola del condado no se desaceleró. Implosionó. Los bancos comunitarios congelaron líneas de crédito. Los concesionarios recuperaban cosechadoras durante la noche. Y en medio de aquella desesperación, los 200 acres verdes y florecientes de Jonathan Paul se convirtieron en un objetivo. Ya no era una broma. Era una ofensa.
Thomas Granger sabía que si el pueblo aceptaba que los métodos biológicos de Jonathan eran la solución, Granger Agricorp sería considerada responsable de toda la devastación química. Necesitaba a un culpable. Y tenía dinero suficiente para fabricarlo. Voló desde Chicago a un equipo de despiadados abogados corporativos liderados por Richard Gable, un depredador legal vestido con trajes a medida. La estrategia de Gable era tan brillante como cruel. No se limitó a presentar una demanda para quedarse con las tierras de Jonathan. Lanzó una campaña masiva de desinformación pública. Presentó una demanda federal de 50 páginas afirmando que la cría no regulada de insectos realizada por Jonathan había provocado el brote de pulgones mutados. La demanda sostenía que Jonathan había manipulado deliberadamente el ecosistema local para destruir los cultivos de Granger y aumentar artificialmente el valor de sus propias tierras. Era una mentira descarada. Pero para un pueblo al borde de la ruina, sonaba como una salida. Si Jonathan era culpable, los agricultores podían demandarlo. Si Jonathan era culpable, no tendrían que admitir que décadas de dependencia química habían causado el desastre. La radio local difundió la historia. Y para el fin de semana la narrativa había cambiado. El granjero de los insectos ya no era un salvador. Era un ecoterrorista. Una noche de martes sin luna, la desesperación acumulada del pueblo finalmente estalló en violencia. Jonathan estaba en la cocina de su casa, registrando cuidadosamente las tasas de reproducción de sus avispas bajo la luz de una lámpara de escritorio. Entonces el perro ladró. No fue un ladrido de advertencia. Fue un gemido aterrorizado. Jonathan se puso de pie de golpe, haciendo caer la silla hacia atrás. Miró por la ventana de la cocina hacia la zona sur de la propiedad, donde se encontraban sus principales insectarios de reproducción, las enormes carpas de malla blanca que albergaban millones de avispas cuidadosamente criadas durante años. Un resplandor anaranjado comenzaba a elevarse contra el cielo completamente negro. Jonathan ni siquiera tomó una chaqueta. Salió disparado por la puerta mosquitera, golpeando el suelo compacto con sus botas mientras corría hacia aquella luz. Percibió el olor a gasolina antes de ver las llamas. 3 figuras estaban de pie junto al borde del campo. Llevaban gruesas chaquetas de trabajo y pañuelos cubriéndoles el rostro, pero Jonathan reconoció la vieja camioneta Ford azul oxidada estacionada en el camino rural. Pertenecía a Boyd Higgins, un agricultor independiente que acababa de perder 400 acres de soja por culpa de la plaga de pulgones. «Boyd», gritó Jonathan con los pulmones ardiendo. «Detente. ¿Qué estás haciendo?» Boyd se giró sosteniendo un bidón rojo de combustible. Sus ojos, visibles por encima del pañuelo, mostraban una mezcla de desesperación y locura. Ya había empapado con gasolina el perímetro de las 3 carpas más grandes. Uno de los otros hombres lanzó una bengala de carretera sobre la hierba empapada. El fuego explotó con un rugido violento. Las llamas treparon por la malla sintética de los insectarios en cuestión de segundos. «Tú nos hiciste esto», gritó Boyd por encima del estruendo mientras retrocedía hacia la camioneta. «Granger nos mostró los documentos legales. Criaste esas monstruosidades para destruir nuestros cultivos. Solo estamos quemando el nido. Son la cura, Boyd. Estás quemando la cura». Jonathan se lanzó hacia adelante desesperadamente, intentando encontrar una abertura entre las llamas para abrir las carpas y liberar a los insectos. El calor era insoportable. Le chamuscó las cejas y lo obligó a retroceder. Dentro de las carpas en llamas comenzó a escucharse un agudo zumbido aterrador. Era el sonido de millones de avispas entrando en pánico mientras el humo y el fuego consumían el aire que las rodeaba. Décadas de aislamiento genético y años de cruces cuidadosamente planificados se convertían en cenizas. Boyd y los otros hombres saltaron a la camioneta. Las ruedas giraron sobre la grava levantando una nube de polvo mientras escapaban en la oscuridad. Jonathan quedó solo frente a una batalla imposible. Tomó una pesada lona de un tractor cercano y comenzó a golpear desesperadamente las llamas. Luchó hasta que las manos se le llenaron de ampollas y los pulmones parecieron desgarrarse por el humo tóxico del plástico derretido.
Consiguió apagar el fuego en 2 de las carpas auxiliares más pequeñas. Pero los 3 principales centros de reproducción quedaron completamente destruidos. Finalmente cayó de rodillas sobre la tierra carbonizada. La lona resbaló de sus manos quemadas. Observó las estructuras ennegrecidas de los insectarios. El aire estaba en silencio. El vibrante zumbido de vida que normalmente llenaba aquella parte de la granja había desaparecido. Thomas Granger no solo lo había demandado. A través del miedo y la desesperación del pueblo, acababa de destruir todo su ejército. La luz de la mañana reveló la verdadera magnitud del sabotaje. Jonathan caminó entre las cenizas con el rostro cubierto de hollín y agotamiento. El 60% de su población reproductora había muerto. El 40% restante, alojado en las carpas auxiliares que logró salvar, había estado expuesto al humo y a los gases tóxicos producidos por la malla derretida. Pero cuando comenzó a analizar muestras en el improvisado laboratorio de su cocina, un nuevo temor se instaló en su interior. El incendio era apenas el comienzo de un problema mucho mayor. Colocó una placa de Petri bajo el microscopio y ajustó el enfoque. Dentro había una docena de avispas supervivientes. Normalmente eran extremadamente activas. Movían constantemente sus antenas para detectar las feromonas emitidas por los pulgones mutados. Pero aquellas avispas estaban lentas. Desorientadas. Caminaban en círculos erráticos. El corazón de Jonathan comenzó a acelerarse. Tomó muestras químicas de sus alas y las introdujo en un espectrómetro de masas que había rescatado años atrás de su antiguo laboratorio universitario. Cuando aparecieron los resultados, cerró los ojos. Derrotado. No era solamente el humo del incendio. Las corrientes térmicas generadas por las llamas habían arrastrado aire desde kilómetros a la redonda. Y ese aire estaba saturado de residuos microscópicos de los pesticidas prohibidos que Granger había rociado días antes. Las avispas no habían muerto en el fuego. Pero sus delicados sistemas nerviosos habían sido envenenados por aquella contaminación química. Estaban sufriendo un colapso de colonia. Habían perdido su capacidad para orientarse. Ya no podían localizar a los pulgones para depositar sus huevos. Y sin reproducción, toda la población superviviente desaparecería en menos de 72 horas. Jonathan se recostó en la silla. Miró el papel tapiz desgastado de la cocina. Por primera vez en 10 años, el loco de Oak Haven se sintió completamente derrotado. La demanda exigía que entregara sus tierras en 14 días. Su defensa biológica se estaba derrumbando. Y Granger parecía haber ganado. Un fuerte golpe en la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Esperando encontrar al sheriff Miller con los documentos oficiales de embargo, caminó hasta la entrada. Pero al abrir la puerta encontró a Anna. La dueña del restaurante sostenía una gran caja de cartón. Detrás de ella, estacionado en la entrada de la granja, había un viejo camión de plataforma. Junto al vehículo esperaba nerviosamente Calvin, un trabajador agrícola de 22 años que antes había trabajado para Boyd Higgins. Lo acompañaban otros 2 agricultores independientes que parecían llevar semanas sin dormir. ¿Anna?, preguntó Jonathan con la voz áspera por la inhalación de humo. ¿Qué haces aquí? Si Gabel te ve en mi propiedad, te incluirá en la demanda como cómplice. Que lo intente. Anna pasó junto a él con determinación y dejó la caja sobre la mesa. Dentro había vendas, pomadas para quemaduras y enormes termos de café. Llevo 30 años sirviendo café a todos esos idiotas, Jonathan. Sé reconocer cuando alguien miente. Granger está mintiendo. Y Boyd Higgins es un cobarde por lo que hizo anoche. Jonathan miró hacia Calvin. El joven se quitó la gorra. Señor Paul. Esta mañana recorrí los límites de su propiedad. Mientras todo el condado se está pudriendo, su maíz sigue en pie. Los químicos no funcionaron. El pueblo está arruinado. Sabemos que esa demanda es una farsa. Tragó saliva. Queremos ayudar. Si puede criar más avispas, queremos liberarlas en nuestros campos. Queremos luchar.
Jonathan observó al pequeño grupo. La esperanza chocaba contra la dura realidad que acababa de ver bajo el microscopio. «Llegan demasiado tarde», dijo en voz baja. Se acercó a la mesa del laboratorio y señaló los insectos debilitados. El incendio y los químicos que Granger lanzó al aire dañaron sus sistemas nerviosos. Ya no pueden cazar. Se están muriendo. Sin ellas, mis campos caerán ante los pulgones en cuestión de días. Igual que los de ustedes. El silencio llenó la cocina. Calvin bajó la mirada. Anna apretó el borde de la mesa. Entonces arréglalas. No funciona así, Anna. Jonathan suspiró mientras vendaba una de sus manos quemadas. La evolución necesita tiempo. Necesito una línea genética resistente a esos residuos químicos. Pero no tengo tiempo para crearla. La demanda me quitará la granja en 2 semanas. Miró nuevamente por el microscopio. Entonces una idea peligrosa comenzó a tomar forma. Observó los resultados del espectrómetro. Luego miró a Calvin. «Espera». Se acercó al escritorio. «Calvin». Cuando Granger fumigó con esos pesticidas prohibidos, no roció el barranco detrás de la antigua cantera de piedra caliza, ¿verdad? «No, señor», respondió confundido. Los tractores no pueden bajar allí y los pilotos no se arriesgarían a volar tan cerca de las paredes de roca. Los ojos de Jonathan se abrieron. Hace 10 años mi abuelo tenía un apiario natural allí abajo. Flores silvestres. Un ecosistema completamente aislado de los vientos del valle. Sacó un mapa del condado y lo desplegó sobre la mesa. Las avispas que críe en las carpas son altamente especializadas. Pero sus antepasados salvajes podrían seguir vivos en esa cantera. Si han sobrevivido durante años expuestos parcialmente a la deriva química de Granger, quizá desarrollaron una resistencia genética natural. ¿Quieres capturar insectos salvajes?, preguntó Anna. «Quiero encontrar supervivientes». La energía había regresado a su voz. «Si consigo capturar hembras salvajes y cruzarlas con mis machos especializados, podré crear un cuello de botella genético. Un híbrido. Una avispa con el instinto de caza de mi línea y la resistencia química de las salvajes. ¿Puedes lograrlo en 14 días?» preguntó Calvin. Jonathan tomó las llaves de la camioneta y un puñado de frascos vacíos. «Tengo que lograrlo en 3. Miró a los presentes. «Porque si no lo hago, los pulgones devorarán esta granja. Granger la convertirá en un estacionamiento y Oak Haven jamás volverá a cosechar una sola planta de maíz». Observó al pequeño grupo reunido en su cocina. Ya no estaba defendiendo únicamente su propiedad. Iba a la guerra. Los habitantes del condado llamaban a la antigua cantera de piedra caliza el bolsillo del diablo. Era un enorme cráter irregular que descendía más de 300 pies bajo tierra en el extremo norte del condado. Décadas atrás había suministrado la piedra utilizada para construir la plaza principal. Ahora era un pozo peligroso y cubierto de maleza donde los adolescentes se retaban entre sí para descender. Para Jonathan y Calvin era la última esperanza. Estacionaron el viejo camión junto a un camino de servicio de tierra. Luego cargaron cuerdas, bolsas de lona y una caja llena de frascos esterilizados hasta el borde del precipicio. El descenso fue extremadamente peligroso. La piedra caliza estaba húmeda por el rocío y se desmoronaba bajo sus botas. A mitad del camino, Calvin perdió el equilibrio. Resbaló hacia atrás mientras una lluvia de piedras caía al abismo. Jonathan reaccionó de inmediato. Sujetó el cuello de la chaqueta del joven y lo arrastró contra la pared rocosa. Sus manos quemadas lanzaron una punzada insoportable de dolor. Despacio, jadeó Jonathan mientras el sudor le ardía en los ojos. «Si rompemos los frascos, perderemos el valle». Cuando finalmente alcanzaron el fondo, la diferencia fue impactante. Arriba, el viento de Nebraska transportaba el olor metálico de los pesticidas y el hedor sofocante del maíz podrido. Abajo, protegido por enormes paredes de roca, el aire olía a tierra húmeda, flores silvestres y vida. Era un microclima perfecto.
Jonathan atravesó una maraña de zarzas observando atentamente las sombras de la cantera. Allí estaban los restos de las antiguas cajas de apiario de su abuelo. A su alrededor crecía una selva salvaje de plantas nativas. «No te muevas», susurró mientras se arrodillaba. Se colocó la lupa frente al ojo. Examinó el envés de una hoja de algodoncillo. Y entonces las vio. Pequeños puntos oscuros moviéndose entre grupos de pulgones nativos inofensivos. La respiración se le detuvo. No eran las delicadas avispas que criaba en sus carpas. Estas eran más oscuras, más resistentes. Sus exoesqueletos mostraban años de adaptación al entorno. Durante una década, la deriva química de las fumigaciones de Granger había llegado lentamente hasta la cantera. No lo suficiente para destruir el ecosistema, pero sí para actuar como un filtro evolutivo constante. Solo sobrevivieron los insectos capaces de tolerar naturalmente aquellos compuestos. «Pásame los frascos», susurró Jonathan. Despacio. Durante 4 largas horas cazaron insectos. Era un trabajo agotador y extremadamente delicado. Si se movían demasiado rápido, las avispas escapaban. Si utilizaban demasiada presión con los aspiradores de captura, podían aplastarlas. Al llegar el mediodía, Jonathan había conseguido capturar 42 hembras salvajes. No era un ejército, pero sí 42 oportunidades de cambiar el destino del valle. De regreso en la granja, la cocina se transformó en una sala de operaciones improvisada. Jonathan aisló a los machos especializados que aún le quedaban, aquellos cuya capacidad de rastreo genético estaba perfectamente adaptada para localizar a los pulgones rusos mutados. Luego los introdujo en un terrario de vidrio sellado junto a las hembras salvajes de color oscuro que habían capturado en la cantera. «¿Y ahora qué?», preguntó Calvin mientras observaba a los diminutos insectos revolotear dentro del recinto. «Ahora rezamos para que se reconozcan como miembros de la misma especie», respondió Jonathan mientras se dejaba caer en una silla. «Si se aparean, las hembras depositarán sus huevos dentro de los pulgones huéspedes que preparé. En 48 horas se formarán las pupas. En 72 horas eclosionarán. Ahí está el cuello de botella genético. Solo tenemos que esperar». Los siguientes 3 días fueron una mezcla de ansiedad y agotamiento. Jonathan prácticamente no salió de la cocina. Sobrevivió gracias al café tibio que Anna le llevaba y pasó horas observando el terrario. Mientras tanto, la situación en Oak Haven pasó de desesperada a apocalíptica. La masa negra de pulgones y moho había consumido el 90% de las tierras cultivables del condado. Los avisos de embargo comenzaban a aparecer clavados en las puertas de las granjas. La mañana del jueves, cuando el sol apareció sobre el horizonte iluminando el Valle Muerto, Jonathan escuchó algo. Una nueva vibración. Un sonido diferente contra el cristal. Se incorporó de golpe, casi tirando la taza de café. Dentro del terrario, las hinchadas envolturas de los pulgones huéspedes comenzaban a abrirse. De aquellas pequeñas momias emergieron los híbridos. Conservaban la oscura y endurecida cutícula de sus madres salvajes. Pero sus antenas vibraban con la frenética precisión heredada de los machos de Jonathan. Jonathan no celebró. Tomó unas pinzas y transfirió cuidadosamente una docena de híbridos a la cámara de pruebas de su espectrómetro, una caja sellada donde había recreado exactamente la atmósfera tóxica que flotaba sobre los campos de Granger. Después introdujo un único pulgón mutado capturado en el sector 4. Jonathan y Calvin contuvieron la respiración. En los campos abiertos, aquella concentración de residuos químicos habría dejado inutilizadas a las avispas originales de Jonathan. Las habría desorientado por completo. Pero el híbrido no vaciló. Detectó instantáneamente el rastro de feromonas del pulgón. Atravesó la cámara de vidrio sin verse afectado por los vapores tóxicos. Con precisión letal aterrizó sobre la espalda del insecto. Curvó el abdomen. E inyectó un huevo. «Son inmunes», susurró Calvin con la voz temblorosa por la emoción. «Lo lograste, Jonathan. Son inmunes a los pesticidas».
Jonathan se apoyó contra la encimera. Una risa agotada escapó de su pecho, pero desapareció rápidamente cuando observó las cifras. Tenemos aproximadamente 12.000 híbridos, dijo mientras se pasaba una mano por el rostro agotado. Es un milagro. Pero matemáticamente no significa nada. Granger creó una infestación que cubre 30.000 acres. Necesitamos millones de avispas. Decenas de millones. 12.000 no alcanzarían ni para limpiar mi jardín delantero antes de que los pulgones la sobrepasaran. ¿Cuánto tiempo se necesita para criar millones?, preguntó Calvin. En condiciones normales, 1 mes. Quizá 2. Su voz sonó amarga. Para entonces el banco ya habrá tomado esta granja y el suelo del valle estará muerto durante 1 década. ¿Y en condiciones anormales? Jonathan levantó la vista. Anna estaba apoyada en la puerta. En una mano sostenía un llavero. Si elevamos la temperatura ambiente hasta unos 32 grados y proporcionamos una fuente de alimento prácticamente infinita, murmuró Jonathan mientras su mente comenzaba a trabajar a toda velocidad, el metabolismo de la colonia se acelerará. El ciclo biológico se comprimirá. Podríamos provocar una explosión poblacional en 6 días. Hizo una pausa. Pero perdí los insectarios en el incendio. No tengo dónde incubarlas. Y tampoco tengo suficientes pulgones para alimentar una población tan grande. Anna lanzó las llaves sobre la mesa. El sonido metálico resonó en toda la cocina. Mi difunto esposo estuvo en el consejo municipal antes de que Granger comprara a todos los políticos de este pueblo. Señaló las llaves. Son las llaves maestras del antiguo invernadero botánico municipal de la Ruta 9. Lleva 5 años abandonado, pero el cristal sigue intacto. Con este calor de verano, ahí dentro es como un horno. Calvin sonrió al comprender la idea. Y en cuanto a la comida, todo el condado está infestado de pulgones. Si llevamos el alimento al invernadero, crearemos el mayor criadero de avispas que este estado haya visto jamás. Jonathan observó las llaves. Era ilegal. Era temerario. Y era su única oportunidad. Trae el camión, Calvin, ordenó mientras recogía los terrarios. Vamos a construir una fábrica. Trasladar la operación fue un acto silencioso de rebelión contra Granger Agricorp. Bajo la protección de la oscuridad, Calvin, Anna y media docena de agricultores que lo habían perdido todo organizaron una compleja red clandestina. Conducían sin luces. Recogían miles de tallos infestados de pulgones de los campos muertos. Transportaban aquella masa negra y tóxica hasta el viejo invernadero municipal, una enorme estructura de cristal escondida detrás de una fila de álamos moribundos en las afueras del pueblo. Dentro del edificio, el calor era brutal. El cristal atrapaba el sol de agosto y convertía el interior en una jungla sofocante. Jonathan dirigió a los agricultores mientras acumulaban montañas de maíz podrido sobre el agrietado suelo de hormigón. Cuando el suministro de alimento estuvo listo, abrió los terrarios. Y liberó los 12.000 híbridos. Era una apuesta aterradora. Si la temperatura subía demasiado, las avispas morirían cocinadas. Si lograba el equilibrio perfecto, su ciclo reproductivo entraría en una fase de aceleración extrema. Durante 3 días el invernadero se convirtió en un crisol biológico. Jonathan prácticamente vivió allí. Trabajaba con una camiseta empapada en sudor. Controlaba constantemente la humedad utilizando nebulizadores industriales. Supervisaba cada etapa del ciclo parasitario. Y funcionó. Los híbridos arrasaban las colonias de pulgones. Depositaban huevos a una velocidad feroz. El aire dentro del invernadero comenzó a llenarse de un zumbido grave e inquietante. Pero mientras Jonathan construía su ejército, Thomas Granger preparaba la ejecución final. Granger estaba perdiendo dinero a un ritmo insoportable. La Junta Directiva de Chicago amenazaba con destituirlo. El gobierno federal exigía una auditoría ambiental por los pesticidas ilegales. Necesitaba a un culpable. Y lo necesitaba de inmediato. Llamó a Richard Gable, su principal abogado.
No pienso esperar al juicio civil del próximo mes, gruñó Granger mientras observaba por la ventana la extensión negra de su imperio destruido. La granja de Paul sigue verde. Cada día que permanece en pie demuestra que yo estaba equivocado. Quiero verla arrasada hoy mismo. La orden estándar requiere 14 días de notificación, respondió Gable mientras acomodaba su elegante corbata de seda. Encuentra una forma de evitarlo. Te pago para eso. Gable abrió su maletín sin alterarse. De hecho, existe un mecanismo legal. Según los estatutos estatales de emergencia agrícola, si una propiedad es considerada un riesgo biológico activo que amenaza la seguridad inmediata del condado, un juez puede firmar una orden especial. Confiscación y saneamiento inmediatos. Sin aviso previo. Sin juicio. Granger se volvió lentamente. Una sonrisa oscura apareció en su rostro. ¿Puedes conseguir que un juez declare que la granja orgánica de Paul es un riesgo biológico? Teniendo en cuenta que el valle atraviesa el peor evento biológico de la historia del estado y que Paul tiene antecedentes documentados criando insectos. Gable sonrió. El juez Harrison me debe un favor. Tendré la firma antes del mediodía. A las 3 de la tarde las excavadoras estarán trabajando. A las 2:45 de aquella tarde, una caravana de vehículos de Granger Agricorp apareció en el camino de tierra de Jonathan. 2 excavadoras encabezaban la marcha. Detrás avanzaba el coche patrulla del sheriff Miller. Thomas Granger viajaba en el asiento delantero del vehículo principal. Quería presenciar personalmente la caída de la fortaleza verde de Jonathan. Quería verlo esposado. Quería verlo derrotado. Los vehículos se detuvieron frente a la casa. El polvo se asentó lentamente. El sheriff Miller descendió de su patrulla con evidente incomodidad. Tomó un grueso sobrelegal y subió los escalones del porche. Golpeó la puerta. Jonathan. Soy el sheriff Miller. Abra la puerta. Silencio. Golpeó nuevamente. Jonathan. Tengo una orden judicial de confiscación inmediata. Debe abandonar la propiedad. Nada. Granger salió furioso del vehículo. Tira la puerta abajo. Está escondido. Con evidente desgana, Miller pateó la cerradura. La puerta se abrió de golpe. El sheriff recorrió la casa. Inspeccionó la cocina. La sala. Los dormitorios. Finalmente regresó al porche. La casa está completamente vacía, señor Granger. Todo el equipo del laboratorio desapareció. Parece que recogió todo y se marchó. El rostro de Granger se deformó de rabia. Miró los impecables campos verdes de Jonathan. La idea de que hubiera escapado llevándose sus secretos era insoportable. «¡Quemen todo!», gritó al operador de la excavadora. «Arrasen el maíz. Quemen los setos. Esterilicen el suelo». Los motores diésel comenzaron a rugir. Las excavadoras avanzaron. En ese momento, la radio del sheriff crepitó. «Central para Unidad 1. Sheriff, tenemos un incidente en la Ruta 9. El restaurante de Anna cerró en plena hora de almuerzo y varios agricultores de la zona oeste han bloqueado con tractores el acceso al antiguo invernadero municipal». Granger se quedó inmóvil. ¿El invernadero? Una fría sensación recorrió su cuerpo. Paul no había huido. Estaba escondido. «Llame a todos sus agentes», ordenó con la voz temblando de furia. «Quiero a todo el mundo en la Ruta 9. Ahora». A varios kilómetros de allí, dentro del calor asfixiante del invernadero botánico, Jonathan permanecía de pie en el centro de la enorme estructura. Ya no sudaba. Temblaba por la adrenalina. El aire ya no emitía un simple zumbido. Rugía. La primera generación de reproducción acelerada había eclosionado. Millones de individuos. Las paredes de cristal estaban literalmente negras por la cantidad de avispas híbridas que se arrastraban unas sobre otras buscando desesperadamente nuevas feromonas de pulgones. Ya habían consumido toda la comida disponible. Estaban hambrientas. Y listas.
Calvin irrumpió por la puerta trasera encadenada. Llegó jadeando. Jonathan. Tuvo que gritar para hacerse oír por encima del ensordecedor batir de millones de alas. Granger nos encontró. Trae a medio departamento del sheriff y a un equipo privado de seguridad. Ya están atravesando la barricada de tractores. Van a entrar. Jonathan observó al joven agricultor. Luego levantó la vista hacia el techo de cristal. Su inmenso ejército se agitaba como una tormenta atrapada dentro de una botella. Abre las compuertas del techo. Calvin palideció. Jonathan, si las abrimos ahora se extenderán por todo el pueblo. Exactamente para eso fueron diseñadas. Jonathan caminó hacia el enorme torno manual que controlaba la ventilación superior. Sus manos se cerraron alrededor de la rueda metálica. Granger quería una plaga. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Vamos a darle una. El chillido de las amoladoras cortando las cadenas resonó por el estacionamiento vacío del invernadero. Afuera, Thomas Granger observaba la escena junto a su todoterreno negro. El rostro le brillaba de sudor y rabia. Los contratistas privados contratados por su empresa abrían paso a través de la barricada de tractores mientras una lluvia de chispas naranjas iluminaba el lugar. El sheriff Miller permanecía a unos metros atrás. Cada vez tenía menos control de la situación. «Arranquen las puertas», rugió Granger. «Quiero a Paul esposado. Y quiero que cualquier cosa que esté escondiendo ahí dentro quede reducida a cenizas. Traigan los pulverizadores químicos». Dentro del invernadero, el calor era sofocante. El aire era una sopa espesa y húmeda con sabor a cobre y tierra mojada. Pero el calor no era nada comparado con el ruido. El interior de la enorme estructura de cristal vibraba con un rugido ensordecedor. Millones y millones de avispas híbridas resistentes a los pesticidas llenaban el espacio. La salvación del valle estaba en el aire. Atrapadas bajo el techo de cristal, desesperadas por escapar, formaban inmensos remolinos oscuros, una tormenta viviente encerrada dentro de una frágil botella de vidrio. Jonathan Paul estaba de pie junto al enorme cabrestante oxidado que controlaba las compuertas superiores del invernadero. Sus manos, todavía envueltas en las vendas para quemaduras que Anna le había colocado, sujetaban con fuerza la manivela de hierro. A su lado, Calvin luchaba con la palanca de liberación secundaria. Los músculos del joven temblaban por el esfuerzo. Ya atravesaron la primera línea de cadenas. Gritó Calvin por encima del ensordecedor zumbido. Jonathan, tenemos que abrirlo ahora. Si entran y activan esos pulverizadores químicos aquí dentro, toda la colonia morirá. Los híbridos son resistentes, pero no sobrevivirán a una descarga directa de toxinas. Los engranajes están atascados por el óxido, respondió Jonathan mientras descargaba todo el peso de su cuerpo sobre la manivela. Empuja, Calvin. Empuja. ¡Ah! Las enormes puertas dobles del invernadero se estremecieron violentamente cuando un pesado camión utilitario las embistió desde el exterior. El cristal reforzado se cubrió instantáneamente de grietas blancas. Jonathan apretó los dientes. La sangre comenzaba a atravesar las vendas de sus manos. No iba a permitir que Granger destruyera el valle. No iba a dejar que la codicia de un solo hombre decidiera el destino de la tierra. Con un grito desgarrador, reunió las últimas fuerzas que le quedaban y empujó la manivela. Un chirrido metálico ensordecedor atravesó el rugido de la colonia. Los engranajes finalmente cedieron. 10 años de óxido se rompieron de golpe. Los cables de acero se tensaron violentamente. Y en ese mismo instante, las puertas principales explotaron hacia adentro. El equipo de seguridad de Granger irrumpió en el edificio. Llevaban enormes pulverizadores industriales conectados a depósitos llenos de pesticidas letales. Thomas Granger entró justo detrás de ellos. A su lado caminaban Richard Gable y el sheriff Miller. Granger se detuvo en seco. El aire pareció abandonar sus pulmones. Miró hacia arriba. Las paredes. El techo. Las montañas de maíz podrido.
Todo estaba cubierto por millones de diminutos insectos vibrando al unísono. El ruido era aterrador. Un grito biológico primitivo. Puro. Salvaje. Dios mío, susurró Gabel mientras dejaba caer su maletín. Ha creado otra plaga, murmuró Granger con los ojos abiertos por el horror. El loco ha creado otra plaga. Su expresión se endureció. Gaséenlos. Gaséenlo todo ahora mismo. Los hombres levantaron las boquillas de los pulverizadores. Sus dedos descansaron sobre los gatillos. No. La voz de Jonathan resonó desde el fondo del invernadero. Con una patada liberó el freno del cabrestante. Muy por encima de ellos, las enormes compuertas mecánicas del techo comenzaron a abrirse. Los paneles de cristal se inclinaron lentamente hacia el cielo. Una abertura de casi 10 metros dejó entrar la cegadora luz de agosto. El efecto fue instantáneo. El calor atrapado dentro del invernadero se elevó hacia el cielo más fresco de Nebraska. Y la colonia aprovechó la corriente. Parecía una erupción volcánica. Una gigantesca columna negra salió disparada por el techo. El cielo comenzó a oscurecerse. La fuerza generada por millones de alas batiendo al mismo tiempo empujó a Granger de rodillas. Los guardias soltaron los pulverizadores y se cubrieron el rostro. Durante 3 minutos interminables, el cielo se volvió negro. La inmensa nube de avispas híbridas ascendió cientos de metros. Giró sobre Oak Haven como un ciclón viviente. Y entonces encontró el rastro. A kilómetros de distancia, los campos infestados emitían millones de señales químicas invisibles. Las feromonas de los pulgones mutados viajaban con el viento. La gigantesca nube negra se fracturó. Se dividió en decenas de corrientes más pequeñas. Como los tentáculos de una criatura viva. No permanecieron sobre el pueblo. No atacaron a las personas. Guiadas por millones de años de evolución depredadora, las avispas fijaron su objetivo y se dirigieron directamente hacia los campos moribundos. Dentro del invernadero, el rugido desapareció gradualmente. Solo quedaron unos pocos insectos rezagados zumbando cerca del techo abierto. Granger se puso lentamente de pie. Sacudió el polvo de sus pantalones de diseñador. Luego miró a Jonathan. El científico estaba apoyado contra el cabrestante. Exhausto. Pero sonriendo. Vas a terminar en una prisión federal, Paul, escupió Granger con la voz temblorosa. Acabas de liberar un arma biológica no regulada sobre este condado. Me aseguraré de que jamás vuelvas a ver la luz del día. Jonathan sostuvo su mirada. Fría. Imperturbable. No liberé un arma, Thomas. Hizo una breve pausa. Liberé un sistema inmunológico. Y tu tiempo se acabó. La guerra microscópica era invisible para el ojo humano. Pero los resultados no tardaron en aparecer. A la tarde siguiente, los habitantes de Oak Haven observaban los campos desde los porches de sus casas. El nauseabundo olor dulce y podrido que llevaba semanas cubriendo el valle comenzó a desaparecer. En el sector 4, donde había empezado la pesadilla, las avispas híbridas descendieron con una eficacia despiadada. Los residuos químicos todavía cubrían las plantas. Pero la apuesta genética de Jonathan había funcionado. La resistencia heredada de las hembras salvajes protegía a toda la colonia. Ignoraban las toxinas. Y trabajaban. Era una demolición biológica sistemática. Las avispas localizaban a los pulgones mutados. Los picaban. Depositaban sus huevos. Y continuaban la cacería. En apenas 48 horas, la explosión demográfica de la plaga se detuvo por completo. Los pulgones dejaron de multiplicarse. Dejaron de producir aquella melaza negra. Para el 4.º día, Calvin condujo su camión hasta los campos destruidos de Boyd Higgins. Boyd permanecía junto a la cerca, con la cabeza baja, consumido por la culpa. Calvin caminó entre las plantas y levantó una hoja ennegrecida. Los miles de pulgones habían desaparecido. En su lugar había miles de pequeñas momias marrones y rígidas.
Los parásitos habían consumido a las plagas desde el interior. Y de aquellas cápsulas ya estaba emergiendo una segunda generación de híbridos. La plaga había muerto. Oakhaven, sin embargo, jamás volvería a ser el mismo. La devastación agrícola había sido enorme. Pero los pulgones fueron detenidos antes de alcanzar las raíces y sobrevivir al invierno. La tierra se salvó. Los agricultores perderían la cosecha de ese año. Pero no perderían sus granjas. Thomas Granger no tuvo tanta suerte. La repentina desaparición de la plaga atrajo atención nacional. Periodistas de investigación e inspectores de la Agencia de Protección Ambiental llegaron a Oakhaven para descubrir cómo se había producido una mutación tan devastadora. Y la verdad salió a la luz. Las muestras de suelo tomadas en las propiedades de Granger revelaron concentraciones masivas de pesticidas prohibidos. La evidencia apuntaba directamente a las órdenes desesperadas de Thomas Granger. Richard Gable, viendo acercarse un desastre legal inevitable, negoció inmunidad federal. Entregó correos electrónicos internos, documentos corporativos, órdenes firmadas. Todo. La caída fue rápida y absoluta. Granger Agricorp recibió multas ambientales multimillonarias. Las plantas de etanol de Chicago demandaron a la empresa por incumplimiento contractual. En menos de un mes, Thomas Granger fue destituido como director ejecutivo. Sus activos quedaron congelados. Y fue acusado formalmente de 14 delitos federales relacionados con daños ambientales. El imperio de los campos perfectos cayó. Y cayó para siempre. Tras la ruina de Granger, el Estado suspendió los embargos que amenazaban a las pequeñas granjas. Las tierras fueron subastadas a precios mínimos. Una fresca mañana de finales de octubre, la campanilla del restaurante de Anna volvió a sonar. El lugar estaba lleno. Pero esta vez no había silencio. Los agricultores discutían animadamente sobre rotación de cultivos, coberturas vegetales, biodiversidad, salud del suelo. Jonathan Paul cruzó la puerta. Ya no llevaba la vieja camiseta universitaria. Vestía una camisa de franela impecable, aunque la enorme lupa seguía colgando de su cuello. Todo el restaurante quedó en silencio. Boyd Higgins, sentado en la barra, se levantó lentamente. La culpa era evidente en su rostro. Se quitó la gorra y extendió una mano callosa. Te debemos la vida, Jonathan. Su voz era áspera. Yo te debo mucho más de lo que podré pagar jamás. Si necesitas ayuda para reconstruir los insectarios, tendrás a todo el pueblo trabajando contigo. Jonathan observó la mano y la estrechó con firmeza. Voy a necesitar muchas manos, Boyd. Sonrió. 200 acres ya no son suficientes. Caminó hasta una mesa del fondo donde Anna y Calvin estudiaban una enorme pila de planos y escrituras. Con Granger Agricorp en bancarrota, los agricultores habían unido los pocos recursos que les quedaban. No solo estaban recuperando sus tierras. Habían formado una cooperativa. Y habían elegido a Jonathan para dirigirla. Oakhaven había terminado con la guerra química. Reconstruirían el valle de la forma correcta. La granja heredada de su abuelo se expandiría hasta convertirse en un complejo biológico de 3000 acres. Criarían insectos beneficiosos. Desarrollarían sistemas naturales de control de plagas. Y abastecerían a todo el Medio Oeste. Jonathan se sentó junto a la ventana. Observó el paisaje otoñal de Nebraska. Ese año ya no quedaba maíz. Pero la tierra descansaba. Respiraba nuevamente. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco de vidrio. Dentro, una única avispa híbrida de caparazón oscuro zumbaba con energía. Jonathan sonrió. Quitó el corcho. Y la dejó volar por la ventana abierta hacia el aire fresco del otoño. Lo habían llamado loco. Pero cuando el cielo se volvió negro, el loco fue el único que supo cómo devolver la luz. ¡Qué increíble historia de resistencia, ciencia y del inmenso poder de la naturaleza!
La lucha de Jonathan Paul contra la codicia de Granger Agricorp demuestra que, a veces, las criaturas más pequeñas pueden cambiar el rumbo de las guerras más grandes. Ahora queremos saber tu opinión. Si todo tu pueblo se hubiera vuelto contra ti como ocurrió con Jonathan, ¿habrías arriesgado todo para salvarlos o te habrías marchado para siempre? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos para que conozcan la historia del granjero de los insectos y suscribirte al canal activando la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Y recuerda, respeta la tierra. Y nunca subestimes al que todos consideran imposible de vencer.